Hola, bienvenidos al tercer seminario de Go Good Genetics, en el que hablamos de nuestro test de dieta, Go Good Diet, y en este caso vamos a hablar de tres aspectos fundamentales del test, que es la velocidad metabólica, la eficiencia de la ingesta de proteínas para la pérdida de peso y la eficiencia de la actividad física para la pérdida de peso. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la velocidad metabólica, en el que vemos que depende principalmente de factores genéticos, sobre todo de genes implicados en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Cuando tenemos variantes genéticas en estos genes que disminuyen su capacidad de metabolizar estos macronutrientes, vamos a tener una velocidad metabólica más baja. También depende de factores ambientales, del sexo. Por ejemplo, los hombres suelen tener un gasto metabólico más elevado que el de las mujeres, también del peso, de la estatura, de la cantidad de masa muscular, de la edad, etc. Los genes que van a determinar nuestra velocidad metabólica basal, que se define como el gasto energético que requiere nuestro organismo para cubrir las necesidades básicas, es decir, respirar, hacer la digestión, sin incluir actividades físicas adicionales, sino una actividad normal. Principalmente los genes implicados son genes que codifican proteínas desacoplantes, que son las que permiten transmitir el exceso de energía, transformar el exceso de energía en forma de calor, como son las proteínas desacoplantes 2 y 3. Cuando estas proteínas, los genes que codifican, lo estoy haciendo fatal, Elisa, voy a empezar otra vez. Hola, bienvenidos a nuestro tercer seminario de Go Good Genetics de nuestro test Diet, el test que analiza 60 variantes genéticas para determinar cuáles son las mejores estrategias para perder peso de forma eficaz y saludable. Sabemos que el peso depende tanto de los genes como del ambiente y sobre todo de la interacción entre ambos, que es en lo que se basa nuestro test. En este caso vamos a hablar de la velocidad metabólica, de la ingesta de proteínas y de la actividad física. Tres factores importantes para la pérdida de peso. En el caso de la velocidad metabólica, es la energía requerida para los procesos fisiológicos que mantienen las funciones corporales básicas, sin incluir ejercicios físicos adicionales. Depende de factores, principalmente de factores genéticos, como es el caso de los genes implicados en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Cuando tenemos variantes en estos genes que disminuyen su eficiencia, entonces vamos a tener una velocidad metabólica más lenta. También depende de factores ambientales, del sexo, del peso, la estatura, la cantidad de masa muscular o la edad. Los principales genes implicados en determinar nuestra velocidad metabólica basal son genes que codifican proteínas desacoplantes que permiten liberar el exceso de energía en forma de calor y por lo tanto aumentan el gasto energético, y cuando tenemos variantes en estos genes que disminuyen la eficiencia de estas proteínas, vamos a tener por tanto una disminución del gasto energético en forma de calor y un aumento del riesgo de obesidad. También influye el gen que codifica la adiponectina. La adiponectina es una proteína que es secretada exclusivamente por los adipocitos y que es muy importante en el control del metabolismo, y va a determinar los niveles de adiponectina en sangre, van a determinar que tengamos una mayor o menor tasa metabólica. A mayor nivel de adiponectina, mayor tasa metabólica. Cuando se produce variantes en el gen de la adiponectina que disminuyen la eficiencia de esta proteína o bien disminuyen sus niveles de expresión, vamos a tener, por tanto, una velocidad metabólica más baja y también un riesgo de aparición temprana de diabetes tipo 2. Otro gen fundamental en la determinación de la velocidad metabólica basal es la subunidad estimuladora del receptor adrenérgico beta. Este gen codifica esta parte de este receptor adrenérgico beta, que es lo que va a influir
en la velocidad metabólica basal, sobre todo afectando a la tasa de la lipólisis. Por lo tanto, cuando tenemos variantes en este gen, hay un aumento del índice de masa corporal y también de la dificultad para perder peso. El siguiente apartado es la sensibilidad a las proteínas. Bueno, las proteínas sabemos que son moléculas formadas por aminoácidos, que el orden y disposición de estos aminoácidos depende del código genético y que son una fuente indispensable de nitrógeno y aminoácidos. Determinan tanto la forma como la estructura de las células, dirigen todos los procesos vitales y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, mediante unión selectiva a otras moléculas. Los alimentos ricos en proteínas son principalmente los alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos y leche, y alimentos de origen vegetal, como la soja, las legumbres y los cereales. La ingesta de proteínas aporta 4 kilocalorías por gramo de proteína y su ingesta aumenta la tasa metabólica basal. Entonces, el hecho de que respondamos mejor o peor a una dieta rica en proteínas va a depender de 3 genes fundamentales. El FTO, que es un gen que determina tanto la ingesta calórica como el balance energético, el FTL7, L2, que es un factor de transcripción que regula la homeostasis de glucosa, y también la proteína desacoplante tipo 3, que, como hemos dicho anteriormente, permite la liberación de energía en forma de calor. En tanto, variantes en estos 3 genes van a hacer que respondamos mejor o peor a una dieta hiperproteica para perder peso. Hay que tener en cuenta que una dieta muy rica en proteínas y muy baja en carbohidratos puede producir cetosis, y esto requiere un control médico o un control muy cercano por parte del nutricionista. En cuanto a la actividad física, la actividad física frecuente y regular tiene beneficios indudables para la salud. Mejora la composición corporal y ayuda a controlar el peso. Sin embargo, la genética es un factor determinante para la genética es un factor determinante en cómo responde nuestro cuerpo al ejercicio. Es decir, hay individuos que gracias a su genética tienen una respuesta alta, para los que hacer un ejercicio ligero como caminar 30 minutos al día les va a ayudar a perder peso significativamente, mientras que otras variantes genéticas pues, hacen que otros individuos tengan una respuesta media o baja, es decir, que requieran una actividad física más intensa 3-4 veces al día o incluso hasta 3-4 veces a la semana o incluso hasta 5 veces a la semana de actividad intensa para que el ejercicio físico se traduzca en una reducción del peso corporal. Hay múltiples genes que influyen en la eficiencia de la actividad física para perder peso. Son genes como la lipoproteína lipasa, que regula el metabolismo de los triglicéridos, los receptores adrenérgicos, receptores dopaminérgicos, también las proteínas desacoplante 3, el receptor de leptina, que regula tanto la ingesta calórica como el balance energético, y también proteínas que se llaman proteínas par A, par D o par G, que son receptores activados por el proliferador del peroxisoma. Estas proteínas controlan Otros genes importantes son los proliferadores del peroxisoma, par D y par G, o par D y par G, que son muy importantes en el control del perfil lipídico y contribuyen al metabolismo de los ácidos grasos y de los lípidos en general. Entonces, ¿qué hacemos cuando el test nos indica que tenemos una velocidad metabólica basal baja?
Pues, ¿cuáles son las indicaciones para aumentar esta velocidad metabólica basal? Es aumentar la ingesta de proteínas y aumentar el ejercicio físico. Pero, ¿qué pasa si además de decirnos que tenemos una baja tasa metabólica, nos dice que también tenemos una baja eficiencia de la dieta hiperproteica para perder peso y una baja eficiencia de la actividad física para perder peso? Incluso en estos casos, una dieta rica en proteínas y un aumento de la actividad física nos va a ayudar a aumentar la tasa metabólica basal y nos va a ayudar a perder peso. Espero que os haya servido este webinario y espero vuestras preguntas. Gracias y un saludo.